¿Y qué tal, Un miércoles 29 de marzo 2023, un día después de nuestra reflexión que se hiciera, pues no sé qué tanto sea o no mis sugerencias. Son sugerencias y tendencias las que yo les comparto y cómo digerí yo algunas de las noticias lamentables que se han dado en los últimos tiempos. No, de veras que es que, bueno, es inevitable el no caer en pues en ese comportamiento de tener esa iniciativa para dar este tipo de opiniones. La verdad que sí estamos viviendo una etapa diferente, pero al mismo tiempo, pues, es que ya es mucho, ¿no? Digamos que ya párenle, como diciendo esto ya no es meramente, aparentemente debe de haber alguna explicación porque no es coherente. Por aquí nos estábamos, pues aquí abanicando con el ventilador estilo Don Gato, que no es otra cosa que una tapa de un topper, porque es la más adecuada como para una hélice de un ventilador mecánico improvisado para no morirnos de calor. Pero bueno, en fin, pues sigamos con lo que pues es complicado, ¿no? O sea, tampoco nos vamos a meter a dar un juicio o una sentencia o un dictamen, algo que pues todavía no nos quedó lo suficientemente claro como para darlo, ¿no? O sea, únicamente yo les doy una visión más o menos, ¿no? Digamos, ahí va, ahí va. Y pues es que ser comentaristas ahora espontáneas han surgido demasiado y la competencia para quien estuviera preparado para ejercer este oficio de comunicador o comunicadora, que es una especie de variante de lo que se hace de narrativa, ¿no? De los acontecimientos que van pasando, sucediendo. Yo creo que uno de los narradores que muy fuera juzgado polémicamente en otros tiempos humorísticamente, pues sí fue Chava Flores definitivamente. Y curiosamente Chava Flores también fue contemporáneo de la generación de los Chabelos, de Loco Valdés y todos ellos, y tienen bueno, una doble, pues como diciendo, identificación por lo que otros escritores como Paz los han calificado los pachuquitos, ¿no? Los pachuqueros o los pachucos, como les llamaban malamente, porque bueno, pues se dio una especie de interpretación, ¿no? De la desigualdad en cuanto a generar por ocupaciones. En la polémica, en la crítica, pues en apariencia se manejó muy bien la información en esos tiempos y era como todavía lo es en la actualidad. Lo que pasa es que como no estaba muy visible con el avance de la tecnología como lo es en la actualidad, obviamente que a mí, aun cuando sí nos, nos tocó estar del lado de la democracia, de la porción de población que estaba en la aceptación, pues es que era una tolerancia, era una democracia llevada desde un punto de vista, pues, un poco híbrido entre lo que era el socialismo que se estaba acabando y el capitalismo. Entonces dio parte a que fuera bueno, en su transformación durante el tiempo que estuvieron vigentes ambas modalidades, por llamarlas de alguna forma, pues sí es interesante en cuanto a las comparativas de lo que vemos en la actualidad con lo que vimos en aquel tiempo, pero pues eran cosas muy, digamos que no ha cambiado demasiado. Lo que pasa es que se ha manejado de otra manera y desde otros enfoques, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de esta información. Entonces, no quiero que se malinterprete. Yo no quise decir que estuviera totalmente de acuerdo con ese tipo de ¿cómo se llama? Pedagogía, ¿no? De lo que era ilustrar tan abiertamente para cuestiones así, digamos, aunque fuera de entretenimiento, pues en cierta manera sí, porque en las madres recae, en todas las estaban hasta cierto punto defendiendo su postura de responsabilidad, que muchas veces eran las que llevaban la peor parte, ¿no? Por eso comúnmente decían que el papel de la mujer era
regular o equilibrar y llevar a las personas a la justa dimensión, y costaba mucho trabajo si se salían de ese esquema del que era medianamente tolerante, pues era complicado corregir la rebeldía de algunos hijos. Entonces la postura de mamá no es que yo la haya pues sentenciado o dicho, es que eran así o asado. Tenían sus razones de ser, desde luego, pero pues sí nos costó mucho trabajo a las generaciones de chiquillos de aquella época. Sí nos llenaba mucho el miedo, ¿no? O todo nos bloqueaba, ¿no? En algún aspecto sí nos llegó a repercutir en nuestro desempeño hasta cierto punto, y por ello pues se dio algunas ocasiones otras fórmulas de manejo en los planes educativos y se fueron mejorando, entonces no todo fue peor. Pero otra variante de lo que fuera este programa también, pues como les decía, fue la carabina de Ambrosio, y en nuestro canal de obsolescencia también, aparte de lo que se dieron personalidades como Chabelo, también se dio el de Jorge Arbizu, el Tata, ¿no? Que hizo toda una creación de su personaje llevado a lo que es el lado pues humorístico, de una manera muy pues de defender la dignidad, ¿no? De decir, pues sí, sí, voy a estar eternamente con pantuflas, era su atuendo, ¿no? De su atuendo, una batita de cuadros, detrás de, pues que pues enmascaraba que abajo traía la pijama o lo que sea, y pues que estaba nada más, se daba una imagen muy estereotipada y deformada, lo que exageraba un poco la cuestión. Entonces se polarizó un poco esa imagen de tal forma que pues nos dio una idea de cómo nos veían algunos sectores de la población, y no, no es cierto. Lo que sucede es que no por una persona o por un personaje como ese que no se la crean tanto, ¿no? No todos los abuelitos eran así, algunos estaban muy muy ensimismados en su mundo un poco cuadradito que ellos construyeron y que les permitía ser estables y saludables todavía, ¿no? Disfrutar de algunas cuestiones, de algunos que ellos consideraban malamente privilegios, y no eran más que retribuciones de su labor y de lo que se ganaron con sus méritos laborales, de alguna forma las pensiones. Pero pues como había mucha desigualdad en el equilibrio presupuestal y todo, pues sí se les daba pues una gorroneada, ¿no? A sus percepciones, y de alguna manera se trataba de que ellos pues se volvían más rebeldes por eso, en cierta forma, que les prohibieran, y sin decirles agua va, de pronto veían que iban perdiendo sus pues en su espacio, aunque fuera cuadradito, lo volvían primero rectangular, o lo volvían triangular, o lo hacían deformado, y luego muchas veces no podían ellos realizar todo de acuerdo a lo que estaban acostumbrados, les iban quitando sus recursos, y pues eso también se daba por eso, también en la vejez, en la obsolescencia, y al igual que se dio en otras etapas de vida, como lo fuera la adolescencia, que también eran etapas de transición, ¿no? Entre lo que estábamos, y bueno, pues no sabemos nosotros el margen de mortalidad que vamos a tener, y entonces pues si nos estamos preocupando también, pues no lo hacemos, estamos viviendo como pendientes de lo que estamos dando en imagen, y estamos envitrinados en este fenómeno del mundo que actualmente se está manejando, del espejito, de como la otra vida virtual, que no, por eso recalco y digo que es una herramienta de trabajo y nos está ayudando en una rehabilitación de resiliencia. Entonces, de pasadita, pues le estamos compartiendo algunas etapas que nos han parecido, pues más o menos
soportables, tolerantes, pero no para justificar que estuvieran del todo perfectas, ni mucho menos, simplemente nos tocó vivirlas y en eso se define a una democracia saludable y es la que tenemos que buscar la manera de preservarla. He vuelto a ver estas observaciones que me hacían porque me las volvieron a mandar de lo del es un libro que yo considero que fíjense que sí cambia un poco la vida, porque estaban diciendo qué libro te cambió la vida. Y esta del monje que vendió su Ferrari, no bueno, pues lo que pasa es que no había prestado mucho atención, más que al título no me llamaba, ¿no? No me llamaba mucho porque no había entendido el contexto hasta que ya más o menos me cayó el 20 y pues me parece que sí hay algunos puntos interesantes y muy sensatos y muy contemporáneos de todos los tiempos que se pueden aplicar y bueno, tal vez una o dos modificaciones en todo caso, pero no muchas, pero sí el control de nuestra conciencia, la disciplina hasta cierto punto llevada a un término más adaptable a nuestro estatus, haciendo estas pequeñas modificaciones, sí podemos aspirar bueno, no podemos hacer cambios muy radicales tal vez, pero por lo menos nos ayuda a entender. Otro libro que también puede ayudarnos es la de la tercera ola, ¿no? Entonces estábamos un poquito de todo compartiéndoles, a ver qué nuevos libros por aquí les comparto y bueno, en esas estamos y bueno, vamos a darle continuidad a nuestras ocupaciones, así es que de pisita y corre nada más meramente para tocar estos puntos, aquí estamos y los veo después porque estamos a mitad de semana y hay todavía cosas pendientes, sale, pues nos vemos.